Justo cuando todos posaban para la foto grupal, ella soltó con desprecio: «Sal de la imagen, que tu cara está arruinando la estética». Yo simplemente me aparté del encuadre y seguí caminando. Me subí al coche y me alejé sin volver la vista atrás. Esa noche, una de sus amigas me mandó un mensaje: «Todavía no para de llorar. Mi nombre es Ethan». Me di cuenta de que yo ya no existía, al revisar su Instagram. Había estado junto a Madison durante 3 años, 2 de ellos viviendo bajo el mismo techo. Si alguien retrocedía en su perfil hasta 2023, ahí estaba yo. Fotos caminando por senderos, selfies borrosos comiendo tacos un martes cualquiera, descripciones que usaban mi nombre sin rodeos. Ethan me hizo sopa. Ethan arregló el fregadero. Cita nocturna con Ethan. Pero si alguien miraba los últimos 6 meses, yo había desaparecido por completo. Al principio el cambio fue casi imperceptible. Mi rostro fue sustituido por una mano sosteniendo un café con espuma. Luego, solo aparecía su ropa. Después, ella sola posando frente a lugares a los que yo había conducido, cenando platos que yo había pagado, usando joyas que yo le había regalado por su cumpleaños. También cambiaron los textos. Ya no había referencias a una pareja. En su lugar, aparecieron frases vagas y aspiracionales, propias de alguien que juega a ser influencer. Persiguiendo atardeceres. Manifestando abundancia. Entrando en mi era de vida suave. Yo ya no era su novio. Me había convertido en el equipo de producción. Pagaba el alquiler del departamento de 2 habitaciones en la ciudad, el que ella insistió en tener por la luz natural. Pagaba el leasing del Audi que no quería manejar porque estacionar en paralelo le producía ansiedad. Pagaba los viajes, las cenas y cada gasto que ella llamaba inversión en su marca personal. A cambio, se me permitía existir en segundo plano, siempre y cuando no hiciera ruido ni estropeara el encuadre de su blog diario. Entonces apareció Connor. Madison lo conoció en un evento para creadores de contenido. Yo mismo la animé a ir, pensando que le haría bien conocer gente nueva. Volvió a casa eufórica. Connor era un visionario. Connor entendía la estética. Connor era fotógrafo y solo trabajaba con película porque, según él, lo digital era demasiado frío. Connor también estaba desempleado, dormía en el sofá de un amigo y jamás había pagado una bebida en su vida. La primera vez que lo conocí, me miró como si yo formara parte del personal de servicio. Llevaba pantalones de lino enormes y suficientes anillos de plata como para activar un detector de metales. Estábamos en un bar en la azotea. Invitaba yo, por supuesto. Entonces, Ethan, dijo Connor, mientras bebía un cóctel artesanal carísimo que yo acababa de pagar. Madison dice que trabajas en logística. Gestión de cadena de suministro, respondí. Inclinó la cabeza con una sonrisa condescendiente. Corporativo. Muy estable. Eso está bien. Madison necesita estabilidad para poder volar. Ella se rió. De verdad se rió. Y le apretó el brazo a él. No a mí. Es tan poético, dijo. Ethan es muy racional. No conecta con el lado artístico. Di un sorbo a mi cerveza. Entiendo perfectamente que el arte cuesta dinero, Madison. Alguien tiene que financiar el vuelo. El ambiente se congeló. Madison me lanzó una mirada cargada de veneno. De esas que dicen, no te atrevas a avergonzarme delante del chico interesante. No seas vulgar hablando de dinero. Eso es energía de vibración baja, sentenció. Ese era el equilibrio real. Yo era la billetera, el conductor y la red de seguridad. Connor era la musa y la validación. Con el paso de las semanas, Connor empezó a estar en todas partes. Estaba en nuestro departamento cuando yo llegaba del trabajo, lluvia de ideas con ella. Iba en el asiento del copiloto mientras yo los llevaba a locaciones los fines de semana. Me convertí en el tercero sobrante dentro de mi propia relación. Intenté hablarlo. Le dije que me sentía irrespetado. Que me sentía como un cajero automático con pulso. Ella giró la historia de inmediato. Me llamó inseguro. Dijo que estaba celoso de su crecimiento. Aseguró que Connor era gay. No lo era. Luego dijo que era asexual. Tampoco. Después, que era como un hermano. Definitivamente no. Si me amaras, apoyarías mis sueños, me dijo. Y parte de ese sueño es verme como la persona que quiero ser. Una vez criticó mi ropa. Hay que vestirse para la vida que deseas, Ethan. Y tú te vistes para una vida mediocre. Me lo tragué. Me lo tragué porque aún amaba a la mujer que conocí 3 años atrás. Seguía creyendo que esa versión existía, enterrada bajo filtros y hashtags. Pensé que, si la apoyaba lo suficiente, si finalmente triunfaba, todo se calmaría y volveríamos a ser normales. Fui ingenuo. El punto de quiebre no llegó con un grito. Llegó un sábado a mediados de julio.
Madison llevaba un mes hablando de la fiesta Solstice Wite. Un evento exclusivo, solo con invitación, en un viñedo a unos 100 kilómetros de la ciudad. Era el evento del verano. Influencers locales, representantes de marcas, personas importantes para su imagen. Necesito que conduzcas, me dijo 3 días antes. Quiero beber, y además la licencia de Connor está suspendida. ¿Por qué Connor va a ir? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque él graba el contenido. Ethan, ¿por qué tienes que convertir todo en un problema? ¿Vienes o no? Debí decir que no. Debí quedarme en casa, pedir una pizza y cambiar las cerraduras. Pero quise verlo con mis propios ojos. Tal vez necesitaba comprobar hasta dónde podía llegar la falta de respeto. Iré, respondí. El día de la fiesta hacía más de 30 grados. Me puse una camisa blanca de lino impecable y pantalones beige a medida. Exactamente lo que ella había indicado como código de vestimenta. Me sentía bien conmigo mismo. Cuando entré al salón, Madison y Connor ya estaban listos. Parecían sacados de una portada de revista. Ella llevaba un vestido blanco de seda, sin espalda, que probablemente costaba más que mi primer coche. Connor vestía una camiseta blanca translúcida y pantalones anchos que arrastraban por el suelo. Madison me recorrió de arriba abajo y torció el gesto. ¿Vas a usar eso? Preguntó. Es lino blanco, como dijiste. Se ve muy corporativo, intervino Connor, ajustándose las gafas de sol, dentro de la casa. Y en ese momento entendí que, para ellos, yo ya no era parte de la imagen. Todo empezó incluso antes de salir de casa. No fue un comentario puntual ni una discusión abierta. Fue algo más sutil, más incómodo. El ambiente ya estaba cargado desde el momento en que Madison empezó a arreglarse frente al espejo del dormitorio, ajustando cada detalle como si se preparara para una audición, no para salir conmigo. Esto tiene una vibra muy tipo incómodo en retiro corporativo, dijo, soltando un suspiro largo, exagerado, casi teatral, mientras se observaba desde distintos ángulos. Da igual, vamos. Se giró apenas hacia mí, evaluándome como parte del decorado. Pero, Ethan, por favor, cuando lleguemos intenta no pararte justo a mi lado hasta que revise la luz, añadió. No quiero que se arruine la estética. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya sabía que cualquier palabra sería irrelevante. Tomé las llaves del Audi del mueble de la entrada y respiré hondo, como si mi cuerpo ya estuviera anticipando lo que venía. Cargué su bolso, como siempre. También cargué el equipo de cámara de Connor, porque pesaba demasiado, para él, según dijo riéndose. Nadie lo discutió. Nadie lo cuestionó. Desde el primer segundo, el mensaje fue claro y directo, yo estaba ahí para cumplir funciones, no para compartir la experiencia. El trayecto duró 1 hora completa y se sintió mucho más largo. Fue una tortura silenciosa. Ellos iban sentados atrás, cómodos, comentando entre ellos. Yo manejaba. Me convertí oficialmente en el chofer, en el fondo neutro de la escena. Se reían de bromas internas que no entendía. Comentaban chismes sobre personas que jamás había visto y analizaban, una por una, las publicaciones de Instagram de conocidos lejanos, como si se tratara de un panel de expertos. Durante todo ese tiempo, Madison no me preguntó cómo había sido mi semana. No me tocó el hombro. No me miró por el espejo retrovisor con otra cosa que no fuera impaciencia o distracción. Yo estaba presente solo en términos logísticos. Cuando llegamos al viñedo, entendí de inmediato por qué estaba tan obsesionada. El lugar era impresionante, colinas suaves cubiertas de verde, carpas blancas perfectamente alineadas, luces colgantes aún apagadas esperando el atardecer, y autos de lujo estacionados sobre el camino de grava como si fueran parte del montaje. Aparqué con cuidado. Bajé del coche y abrí la puerta para ella. No dijo gracias. Ni siquiera me miró. Ajustó su vestido con movimientos precisos, dio un paso adelante y se giró de inmediato hacia Connor. La luz está perfecta ahora mismo, dijo, tomándolo del brazo. Vamos a la entrada principal antes de que se llene de gente. Caminaron delante de mí sin mirarme. Yo los seguí unos pasos atrás, cargando su bolso y el lente de repuesto de Connor, esquivando a otros invitados que ya se acomodaban para fotos. Llegamos al Step and Repeat, un enorme muro floral montado exclusivamente para las fotografías. Todo estaba pensado para verse bien en redes. Había una fila considerable. Gente esperando su turno, ajustándose la ropa, practicando sonrisas. Cuando llegó el nuestro, Madison le entregó su teléfono al fotógrafo profesional contratado para el evento. Ok, Connor, ven aquí. Chilló, con esa energía que solo reservaba para el público. Él se colocó a su lado. Posaron. Gestos exagerados. Risas que no parecían espontáneas. Blue Steel, labios relajados. Flash, flash, flash. Entonces el fotógrafo me miró.
¿El caballero también se suma? Madison dudó apenas un segundo. Vi el cálculo pasarle por los ojos. Me observó a mí, luego a Connor, como si comparara piezas en un encuadre. Sí, claro, respondió al final, con una sonrisa tensa. Ven, Ethan. Me acerqué y rodeé su cintura con el brazo. La cintura de la mujer con la que había vivido 2 años. La mujer a la que le había pagado el alquiler. La mujer con la que había compartido rutinas, silencios y planes. Sonreí por reflejo. Ella se tensó de inmediato. Casi imperceptible, pero claro. Se inclinó sutilmente hacia Connor, alejándose de mí, marcando distancia. El fotógrafo levantó la cámara. Espera, dijo Madison, levantando la mano. Se giró hacia mí. No había calidez en su mirada. No había afecto. Solo vanidad filtrada, pulida para ser mostrada. Ethan, ¿puedes moverte un poco? Dijo lo suficientemente alto como para que las 10 personas detrás escucharan. Estás arruinando el encuadre. Solo estoy a tu lado, respondí con calma, sin elevar la voz. Ella puso los ojos en blanco. Sí, y se ve desordenado. La estética es etérea y tú te ves rígido. Muévete. Tu cara arruina la imagen. Mejor quédate detrás de la cámara, puedes sostener mi bolso. Connor se rió, cubriéndose la boca, aunque no logró ocultar la sonrisa. La fila se removió incómoda. Nadie dijo nada. La miré de verdad por primera vez esa tarde. Vi el maquillaje acumulándose en las líneas de su rostro. Vi la ansiedad por agradar a desconocidos. Vi el vacío absoluto de alguien capaz de humillar a su pareja por 40 me gusta. ¿Quieres que salga de la foto? Pregunté, sereno. Sí, Ethan. Dios, solo vete, respondió, haciéndome un gesto con la mano, como si espantara a algo molesto. Algo dentro de mí se rompió. No fue rabia. No fue tristeza. Fue el sonido limpio de una cadena pesada soltándose por fin. Está bien, dije. Salí del encuadre. Por fin, murmuró ella, girándose de nuevo hacia la cámara con su sonrisa ensayada. Ok, Connor, ¿listo? No fui detrás del fotógrafo. No tomé su bolso. Dejé la bolsa en el césped, junto al pie del fotógrafo, y seguí caminando sin mirar atrás. Atravesé el jardín, pasé por las fuentes burbujeantes y las mesas montadas con cristalería costosa. No corrí. No hice ruido. Caminé con el paso firme de un hombre que acaba de entender, con claridad absoluta, que ese ya no era su lugar. Llegué al puesto del ballet en la entrada de la propiedad. El joven levantó la vista, sorprendido. ¿Ya se va, señor? La fiesta recién empieza. Sí, respondí, entregándole un billete. Es una emergencia. ¿Puedes traerlo rápido? Asintió y salió corriendo. Revisé mis bolsillos, billetera, teléfono, llaves del apartamento. Tenía todo lo que importaba. 2 minutos después, el Audi apareció. Me senté al volante. El cuero todavía estaba tibio. Ajusté el espejo retrovisor. A lo lejos, vi las carpas blancas del evento. Imaginé a Madison sonriendo para la cámara, inclinando el mentón, sin saber que su transporte, su apoyo constante y su respaldo económico acababan de poner primera. Salí a la carretera. Esperé sentir tristeza. Esperé el golpe emocional. Esperé el pánico de acabo de dejar a mi pareja sola en un viñedo. No llegó. En su lugar, sentí algo físico en el pecho. Como si me hubieran quitado un abrigo pesado y mojado que llevaba puesto desde hacía 2 años. Respiré profundo. Encendí el aire acondicionado. Aire frío, limpio. Cambié la radio. No puse el pop que Madison exigía porque mantiene la vibra. Elegí un podcast sobre economía. Seco. Monótono. Totalmente ajeno a cualquier estética. Fue perfecto. 40 minutos después, el teléfono vibró en la consola. 1 vez. 2. 3. Miré la pantalla, llamadas perdidas de Madison. Un mensaje. No contesté. Ni siquiera desbloqueé el teléfono. Sabía exactamente lo que estaba pasando. La sesión de fotos había terminado. Estaban en el bar. Ella había buscado su clutch para pagar una ronda, o quizá acababa de darse cuenta de que ya no estaba sosteniendo su bolso. Yo seguí manejando. 10 minutos después de haberme ido, los mensajes comenzaron a multiplicarse. Al principio eran breves, casi molestos. Madison, ¿dónde estás? Madison, deja de bromear. Vuelve ya. Luego el tono empezó a cambiar. Connor necesita cargar la cámara. Madison, Ethan, esto ya no es gracioso. Me están dejando en ridículo, ¿dónde se metieron? Yo ya estaba conduciendo hacia una estación de servicio, a unos 10 kilómetros de los límites de la ciudad. Necesitaba cargar combustible, sí, pero sobre todo necesitaba ordenar las cosas en mi cabeza y resolver la parte práctica de todo esto.
Me detuve, apagué el motor y, por primera vez desde que había salido, tomé el teléfono. Había 12 mensajes nuevos. La irritación inicial había dado paso al pánico. Entonces apareció el mensaje de Brianne. Brianne era, en ese momento, la mejor amiga del mes de Madison. Siempre había una. Era la que alimentaba cada capricho, la que le susurraba al oído que merecía más, que estaba destinada a algo grande, que era una estrella incomprendida. ¿Dónde demonios estás? Madison está llorando. Arruinaste completamente el ambiente. Vuelve ahora mismo y ven a buscarnos. Me quedé mirando la pantalla. Madison está llorando. Una semana atrás, esa frase habría hecho que diera media vuelta sin pensarlo. Habría pedido perdón aunque no supiera por qué. Habría conducido a toda velocidad para secarle las lágrimas. Habría aceptado la culpa, como siempre. Pero esa noche no. Esa noche leí ese mensaje como si fuera un informe frío, casi clínico. Un dato más. ¿Estaba llorando porque me extrañaba? No. ¿Porque estaba preocupada por mí? Tampoco. Ni siquiera se había preguntado si me había pasado algo. Si había tenido un accidente. Estaba llorando porque estaba a casi 100 kilómetros de casa, en medio de un viñedo alejado, un sábado por la noche. Porque no tenía coche. Porque Connor no manejaba. Porque el Uber para esa distancia estaba rondando los $180. Y, lo más importante, porque no tenía dinero. Sentí una satisfacción oscura, casi incómoda, al darme cuenta de eso. Yo le había dado una tarjeta de crédito adicional de mi cuenta MX para emergencias. Emergencias reales. No Sephora. No brunch. No compras impulsivas para mantener una estética. Esa tarjeta estaba en el bolso que yo había dejado tirado sobre el césped cuando me fui. Abrí la aplicación del banco. Estado, activo. Cargos recientes, $0 pendientes. Entré en la sección de tarjetas. Seleccioné la suplementaria de Madison. Congelar tarjeta. Confirmar, sí. Reportar como extraviada o robada. Confirmar, sí. Motivo, usuario ya no autorizado. La tarjeta quedó inutilizada en segundos. Volví al mensaje de Brianne. Escribí despacio, con cuidado, midiendo cada palabra. Ella me dijo que arruinaba la foto. Así que me saqué de la foto. Estoy casi en casa. Dile a Connor que pida un Uber. Seguro él tiene cómo pagarlo. Envié el mensaje. Después hice algo que debería haber hecho meses atrás. Abrí la lista de contactos. Madison, bloquear. Brianne, bloquear. Connor, bloquear. Dejé el teléfono boca abajo. Llené el tanque con gasolina premium y compré un café negro. Sin azúcar. Cuando llegué al apartamento, el silencio me resultó casi hermoso. Eran las 7 de la tarde. Si lograban conseguir transporte, tardarían al menos 1 hora y media en volver. Probablemente más. No me senté. Fui directo al armario. No quemé su ropa. No la corté. Eso habría sido teatral. Y yo ya estaba cansado del drama. Saqué 3 cajas de bolsas de basura reforzadas que tenía debajo del fregadero. Entré al dormitorio y barrí todos sus productos de cuidado personal del tocador directo a una bolsa. Saqué su ropa de los ganchos, los vestidos de seda, los tonos neutros curados, los abrigos de diseñador que yo había pagado, y los fui metiendo sin ceremonia. Los zapatos fueron a otra bolsa. Trabajé de forma metódica, dormitorio, baño, sala. Quité el panel de visión que había colgado en el pasillo. Desarmé el aro de luz que siempre dejaba montado en la esquina del living. A las 8:30, 12 bolsas negras grandes estaban alineadas en el pasillo frente a la puerta del departamento. No las tiré a la basura. No las estaba desechando. Solo las estaba sacando de mi espacio. Fui hasta el router. Mantuve presionado el botón de reinicio. Nuevo nombre de red, 404 not found. Nueva contraseña, una combinación larga que solo yo conocía. Me senté en el sofá. El apartamento se veía más grande. Más limpio. Más mío. El teléfono vibró. Notificación del banco. Transacción rechazada. Uber Technologies, $192.50. Tarjeta terminada en 402. Sonreí. Otra notificación. Transacción rechazada. Uber Technologies, $192.50. Lo estaba intentando. Estaba desesperada. Después llegó una alerta de Venmo. Solicitud de dinero. Madison solicita $200. Mensaje, Ethan, por favor. Mi tarjeta no funciona. Estamos varados. Deja de ser un psicópata. Rechacé la solicitud. Fui a la puerta principal y cerré el cerrojo. Luego aseguré la cadena de seguridad pesada que había instalado al mudarnos. La misma que ella odiaba porque arruinaba la estética.
En la cocina me preparé un sándwich y abrí una cerveza. A las 10:45 de la noche escuché el ascensor. Pasos. Pasos pesados, furiosos. Luego el sonido inconfundible de alguien tropezando con una bolsa de plástico. ¿Qué diablos? La voz de Connor. Después la de Madison. ¿Mi ropa? ¿Esto es mío? Ethan. Golpeó la puerta con fuerza. Ethan, abre ahora mismo. Esto no tiene gracia. No me moví. Seguí sentado en el sofá, mirando la televisión, en completo silencio. Ethan, sé que estás ahí. El wifi no funciona. Mi tarjeta fue rechazada. Connor tuvo que llamar a su mamá para que pagara el Uber. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Humillante. Esa fue la palabra que eligió. No incómodo, no difícil, no inesperado. Humillante. Como si el mundo le debiera una experiencia perfectamente curada incluso cuando todo se estaba derrumbando. Caminé despacio hasta la puerta del departamento. No con rabia, no con prisa. Con una calma que me sorprendió incluso a mí. Me detuve frente a la madera cerrada, apoyé la palma de la mano sobre ella un segundo y luego hablé sin abrir. Ya tienes tus cosas, Madison, dije. Las recogiste. Están contigo. También tienes a Connor. Tienes tus seguidores, tu imagen, tu estética. Lo que ya no tienes es este departamento. Hubo silencio del otro lado. Pude imaginar su expresión, esa mezcla de incredulidad y furia. El contrato está a mi nombre, continué. No figuras como inquilina. Legalmente, aquí ya no vives. No puedes hacer esto. Gritó. Su voz se elevó, se quebró y finalmente colapsó. Ya no estaba actuando para nadie. Ya no había cámara ni público. Lo que escuché fueron lágrimas reales, desordenadas, cargadas de miedo. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Preguntó entre sollozos. ¿Dónde voy a dormir? Respiré hondo antes de responder. Ve al departamento de Connor, dije. Él siempre habla de visión, de proyectos, de futuro. Estoy seguro de que tiene muy claro dónde vas a pasar la noche. Él vive en un sofá, Ethan, respondió, casi suplicando. No tiene habitación. No tiene espacio. Entonces eso suena a un problema logístico, contesté. Y ya no es mío. No grité. No insulté. No añadí nada más. Simplemente cerré la conversación. Buenas noches, Madison. Me alejé de la puerta, regresé al dormitorio y me senté en la cama. Me puse los tapones de cancelación de ruido con un gesto mecánico, como quien sigue un ritual aprendido. Apagué la luz. Los golpes empezaron poco después. Primero suaves, luego desesperados. Gritos mezclados con súplicas. Golpes que no eran de rabia, sino de pánico. Duraron unos 20 minutos. Después, silencio. Luego el sonido inconfundible del ascensor. Y finalmente, el arrastre torpe de bolsas plásticas por el pasillo. Dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin culpa. El primer mes de silencio fue, sin duda, el más ruidoso de toda mi vida. No volví a tener contacto directo con Madison. Al menos no de una forma que exigiera respuesta. Había cerrado todos los accesos posibles. Cambié de número, reforcé contraseñas, puse mis redes en privado. Configuré filtros para que cualquier correo con su nombre fuera enviado automáticamente a una carpeta que ni siquiera revisaba. Aún así, el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de ruido indirecto. De ecos. De intentos desesperados por recuperar el control. Primero llegaron los intermediarios. Personas que nunca me habían escrito antes, o que llevaban años sin hacerlo, aparecieron de pronto solo para saber cómo estaba. Ethan, acabo de enterarme de todo. ¡Qué locura! Madison está devastada. Está quedándose en un motel. ¿No crees que podrían hablar? Bloqueado. Ethan, no puedes simplemente echar a alguien con quien viviste. Necesita documentos. Su acta de nacimiento, por ejemplo. La tenía. Yo mismo la había guardado en la caja marcada como documentos importantes. Fue la primera bolsa que dejé en el pasillo aquella noche. Bloqueado. Ethan, Connor está actuando raro con ella. Me preocupa. Por favor, llámame. Ese mensaje me hizo detenerme unos segundos. Pero entonces recordé la sonrisa de Connor cuando me ordenó salir del encuadre de una foto. Recordé cómo Madison ni siquiera me miró cuando ocurrió. No era mi problema. No era mi responsabilidad. Bloqueado. Cuando finalmente cesó el ruido externo, apareció algo nuevo, claridad. Y el primer lugar donde la vi no fue emocional. Fue financiero. 30 días después de la ruptura, me senté una noche con mi computadora y abrí mi presupuesto mensual. Miré los números con detenimiento.
Sin los gastos constantes, las ensaladas diarias de $18, los cafés de marca, las compras compulsivas de maquillaje, la ropa supuestamente imprescindible, los viajes de fin de semana solo para generar contenido, algo cambió radicalmente. No solo estaba ahorrando más. Estaba dejando de sangrar dinero. Mi tasa de ahorro no se duplicó. Se cuadruplicó. Casi $3.000 mensuales que antes desaparecían sin explicación ahora se quedaban quietos, creciendo. Hice cambios simples, pero significativos. Mejoré mi membresía del gimnasio. Compré una máquina de espresso robusta, cromada, industrial. Madison la habría odiado por demasiado masculina. Empecé a vestir mejor. No para gustar. Para sentirme cómodo conmigo mismo. Dormía 8 horas completas. La ansiedad constante, ese murmullo que me decía que no era suficiente, que era aburrido, que la estaba frenando, se desvaneció. No la estaba frenando. La estaba sosteniendo. Y cuando solté, la gravedad hizo el resto. 3 meses después, estaba en una cafetería cerca de la oficina, leyendo tranquilo, cuando me encontré con Emily. Una de las pocas amigas de Madison con un trabajo real, enfermera, siempre respetuosa conmigo. Intenté ocultarme detrás del libro, pero ya era tarde. Ethan. Levanté la vista. Hola, Emily. Me observó con detenimiento, como si no me reconociera del todo. Te ves diferente. Mejor. Me siento mejor, respondí. ¿Y tú? Dudó, bajó la voz. No voy a darte un discurso. Sé que bloqueaste a todos. Y te entiendo. Asentí. Pero deberías saber algo, añadió. El karma existe. Y esta vez fue rápido. ¿Connor? Pregunté. Un desastre, dijo sin rodeos. Me contó del monoambiente sin ventanas, del sótano, de la falta de luz natural. Me habló del intento fallido de reinventar la marca de Madison, de la caída de seguidores, de las marcas que se retiraron. Ya no es influencer, dijo. Ahora es la asistente de Connor. Trabaja turnos dobles en un restaurante para pagar sus proyectos. Miré por la ventana. Pensé en la mujer que me había despreciado por arruinar una foto. Llora mucho, agregó. Dijo que no se dio cuenta de todo lo que hacías hasta que le cortaron la electricidad. No me extrañaba a mí, respondí. Extrañaba la electricidad. Emily asintió. Me fui de esa conversación con una sensación clara, estaba a salvo. Seguí avanzando. Me ascendieron a gerente senior de logística. Me trasladaron a la sucursal del centro. Empecé a buscar un departamento propio. Nada de alquileres. Nada de compartir espacio. Algo que fuera, por primera vez en mucho tiempo, completamente mío. Estaba recorriendo un departamento en venta, un loft moderno, líneas limpias, ventanales de piso a techo y una vista abierta del skyline nocturno. La ciudad se extendía frente a mí como una promesa recién estrenada. Mientras observaba los reflejos de las luces en los edificios, sentí el teléfono vibrar en el bolsillo del abrigo. No era un mensaje. Era un buzón de voz de un número bloqueado. Mi costumbre era borrar ese tipo de llamadas sin escucharlas. Siempre. Pero algo, una intuición difícil de explicar, me hizo detenerme. Salí al balcón del que estaba a punto de convertirse en mi nuevo hogar, respiré hondo y presioné reproducir. Ethan, soy yo. Sé que me bloqueaste. Estoy llamando desde un teléfono público, ¿todavía existen esas cosas? Hubo una pausa. Un jadeo húmedo, irregular. No era el llanto exagerado que ya conocía. Era distinto. Sonaba agotada. Rod, cometí un error. Un error enorme. Connor no está bien. Está fuera de control. Ethan vendió mi cámara. La cámara que tú me compraste. Dijo que necesitábamos dinero para materiales de arte, pero yo creo que simplemente, no sé. Se le quebró la voz. Aspiró aire con dificultad. Te extraño. Extraño lo nuestro. Extraño sentirme segura. Estoy en el Starbucks de la calle Cuarta con Men. No tengo a dónde ir esta noche. Por favor, solo ven a hablar conmigo. 5 minutos. Solo necesito ver una cara conocida. Por favor. La llamada terminó. Miré la pantalla unos segundos. Ese Starbucks estaba a 3 cuadras de donde me encontraba. 5 minutos caminando. Literalmente. Podía ir. Podía rescatarla. Podía pagarle un hotel, escuchar disculpas, asumir el papel que había desempeñado durante años. El héroe. Levanté la vista. Observé nuevamente la ciudad. Luego miré el letrero de vendido que la agente inmobiliaria sostenía en la sala contigua. En ese momento lo entendí con claridad absoluta, yo ya no era el protagonista de su historia. Por primera vez en mucho tiempo, era el protagonista de la mía. Aún así, sabía que tenía que cerrar ese ciclo. Si no lo hacía, seguiría llamando desde teléfonos prestados, públicos, desconocidos.
Necesitaba mirarla una última vez. No para salvarla, sino para dejar claro que esa puerta ya no solo estaba cerrada, estaba sellada. Regresé a la sala. Me quedo con el departamento, le dije a la agente. Puedo firmar mañana. Ella sonrió ampliamente. Perfecto. ¿Tiene algún otro compromiso hoy? Solo uno, respondí mirando el reloj. Tengo que sacar la basura. El Starbucks estaba iluminado con luces blancas intensas, casi crueles. Un acuario de vidrio que dejaba todo expuesto. La vi incluso antes de abrir la puerta. Estaba sentada sola, en una mesa pequeña junto a la pared, mirando fijamente un vaso de agua del grifo. No café. No bebida especial. Solo agua, en un vaso plástico. El impacto visual me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La Madison que yo había conocido meses atrás jamás habría salido sin maquillaje impecable, cabello arreglado y un atuendo cuidadosamente coordinado para parecer naturalmente perfecta. La mujer frente a mí parecía un borrador mal terminado. Las raíces oscuras contrastaban con el rubio desgastado. Vestía un suéter gris enorme, sin forma. Lo reconocí. Era mío. Debió sacarlo de las bolsas que dejé en el pasillo al irme. Estaba manchado. Sus uñas, antes largas y perfectas, estaban cortas, mordidas. No se veía cansada de una forma estética. Era agotamiento real. Hambre. Desgaste. Entré. La campanilla sobre la puerta sonó. Ella levantó la vista. Al verme, su rostro se descompuso en una mezcla incómoda de alivio y vergüenza. Ethan, susurró. Se levantó rápido y golpeó la mesa con la cadera. El agua se derramó. Caminó hacia mí con intención de abrazarme. No di un paso adelante. No abrí los brazos. Me quedé exactamente donde estaba. Ella se detuvo. Sintió el cambio. Bajó los brazos. ¿Viniste? Preguntó con la voz quebrada. No pensé que lo harías. Estaba cerca, respondí con calma. Estaba cerrando la compra de un departamento. Sus ojos se abrieron. ¿Compraste algo en el centro? Sí. Ventanales de piso a techo. Buena luz. La ironía la atravesó. Tragó saliva. Suena increíble, siempre quisiste algo así. Así es, respondí. Tienes 5 minutos. Miró alrededor, incómoda. Por favor, ¿podemos sentarnos? La gente está mirando. Déjalos, dije. Pensé que te gustaba el público. Bajó la mirada hacia sus botas gastadas. No seas cruel, estoy mal. Connor es un monstruo. Me manipuló, me usó por el departamento, por el dinero. Empeñó mis joyas. Suena a una mala inversión, respondí. Fue un error, insistió acercándose. Pero perderte me despertó. Extraño los domingos. Extraño cuando cocinabas. Extraño tener a alguien que se preocupe de verdad. Apoyó la mano en mi brazo. Estaba fría. Puedo arreglar esto, susurró. Dejé todo eso de las redes. Puedo mudarme contigo. Buscaré un trabajo real. Miré su mano sobre la manga de mi abrigo, uno que nunca había visto. La retiré con suavidad, pero sin dudar. No, dije. Detente. La miré a los ojos. No me extrañas a mí, dije sin elevar la voz. Extrañas lo que había alrededor de mí. La estabilidad. El suelo firme. Yo era el andamiaje que evitaba que todo se te viniera abajo. Lo destruiste tú misma. Y ahora que todo se derrumbó, quieres volver a apoyarte en los restos. Negó con la cabeza, desesperada. No es así, yo te amo. Siempre te amé. La observé unos segundos más, con una calma que antes no habría sido posible. El amor no aparece cuando se acaba el dinero, ni cuando el departamento desaparece, ni cuando alguien más falla, respondí. El amor no llama desde un teléfono prestado cuando ya no queda nadie más. Eso no es amor. Es pánico. Sus lágrimas comenzaron a caer sin control. Nosotros éramos algo bueno, insistió. Funcionábamos. La gente lo veía. Eso era una imagen, contesté. Y las imágenes no sostienen una vida. Di un pequeño paso atrás, marcando la distancia definitiva. Yo ya avancé, continué. No porque sea mejor que tú, sino porque entendí a tiempo que quedarme habría significado perderme. Estoy construyendo algo distinto. Algo que no necesita rescates ni disculpas tardías. Intentó acercarse de nuevo, pero se detuvo al notar que no iba a moverme. Por favor, susurró. No me dejes así. La miré por última vez, sin rencor, sin dureza. Solo con claridad. No te dejo, dije. Ya te habías ido hace tiempo. Yo solo acepté la realidad. Me giré hacia la puerta. Cuídate, Madison. Salí al exterior. El aire nocturno era frío, pero limpio. Caminé sin apurarme, sin mirar atrás, sin necesidad de confirmar nada. No hacía falta. La ciudad seguía ahí, viva, abierta, esperándome.
Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por elegir avanzar.